Gracias, Alberto. Gracias, Gonzalo. Vamos a continuar, que tenemos muchos pilares tecnológicos que revisar todavía y queda ya no tanto. ArcGIS es un sistema que se integra con otros sistemas, con productos de Amazon, de SAP, de Salesforce, de IBM. Cada vez encontramos más y más integraciones nativas dentro de ArcGIS. Una de las más importantes es la integración que tenemos con Autodesk, que permite a todos esos técnicos CAD y BIM contar con un contexto geográfico que les ayude mucho en su labor. Lo mismo sucede con todas esas organizaciones y todos esos usuarios que utilizan la tecnología de Microsoft y que, gracias a la integración de ArcGIS y Microsoft 365, estamos consiguiendo llevar toda la funcionalidad geoespacial, todos los datos geoespaciales a todos esos usuarios, y esto es súper importante, a través de las herramientas que están habituados a trabajar, a utilizar. Esta mañana hemos visto una integración de ArcGIS con Copilot Studio y pronto vamos a ver también la integración de ArcGIS con Fabric. Pero, amigos, hay veces que la vida nos lleva por el camino difícil y nos toca integrarnos con sistemas que bien sabéis muchos de vosotros que tal vez no son muy estándares o que no cumplen con muchos estándares de mercado o que están creados de una forma muy personalizada, muy poco accesible, y en esos casos no nos queda otro remedio que extender ArcGIS. ArcGIS ya cuenta con todo un sistema, con todo un modelo de webhooks que podemos aprovechar por defecto, pero además contamos con un montón de herramientas que nos ayudan a dotar a ArcGIS de nueva funcionalidad, de nuevas capacidades. Herramientas como esos SOEs o SOIs que nos permiten extender nuestros servicios web. También podemos añadir modelos de geointeligencia artificial a nuestro sistema. Por supuesto, podemos publicar servicios de geoprocesamiento que se convierten en herramientas web. Y una de las características que a mí me parecen más interesantes es esa que nos permite enseñarle a ArcGIS cómo realizar conexiones a todos esos sistemas que yo decía que son muy poco configurables, muy poco accesibles, muy poco estándares, y además nos permite crear a partir de esas conexiones servicios web geoespaciales, feature services. Esto es lo que nosotros llamamos Custom Data Feeds. Y para hablarnos de integración y específicamente de estos Custom Data Feeds, está con nosotros, un aplauso para él, por favor, Raúl Martínez. Gracias. Bueno, alineado con el lema de la conferencia, ¿no? Integrando todo en todas partes, lo que vamos a ver a continuación es una integración de una fuente de datos que históricamente requeriría de un ETL, es decir, es un formato de datos no soportado nativamente por ArcGIS Enterprise. Necesitaríamos un ETL que convirtiese esos datos a un formato nativo de ArcGIS Enterprise, pues por ejemplo, una geodatabase, ¿no? Una vez tendríamos esos datos en la geodatabase, pues los podríamos exponer como servicios REST. Como ha mencionado Antonio, con Custom Data Feeds, CDF, como queráis llamarlo, eso ya no es necesario. Podemos conectarnos directamente a la fuente de datos sin tener que transformarlos. Es decir, Custom Data Feeds, de modo resumido, nos permite exponer mediante API REST, es decir, mediante servicios de features de ArcGIS, datos que no son soportados nativamente por el sistema. A continuación, lo que vamos a ver es una integración con una fuente de datos que es un fichero de datos Parquet. Mayoritariamente entiendo que, sabréis ya lo que es Parquet. Parquet no deja de ser es el típico formato de almacenamiento de los data lakes. Es un formato columnar. Podríamos definirlo así de manera informal como el CSV del Big Data. Bien, pues ese es el formato de datos que vamos a integrar mediante Custom Data Feeds. El formato, os voy a enseñar el dato específico con el que el fichero específico con el que vamos a trabajar. Es un fichero de viajes en taxi de la ciudad de Oporto. Bueno, ahí podéis ver el detalle del fichero. Tiene una serie de campos, que es el identificador del taxi, el identificador del viaje, la fecha de inicio y, como veis, un punto de origen y otro punto de destino, es decir, el inicio y el fin de viaje, cada uno con sus dos coordenadas. Este fichero Parquet, lo podéis ver abajo en el row count, tiene casi 1.700.000 viajes, 1.674.160. ¿no? Entonces, este es el fichero, la fuente de datos que vamos a integrar sin necesidad de un ETL y tener que transformar esos datos a una geodatabase. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, aquí tengo un diagrama de una arquitectura conceptual o de alto nivel.
En la parte de abajo veis el fichero, estaría el fichero Parquet que he comentado, ¿no? o cualquier otra fuente de datos. Y en el medio sí que hemos metido esta pieza de software que quizás algunos conoceréis, que se llama DuckDB. DuckDB es una base de datos analítica que nos permite atacar mediante SQL a ficheros Parquet. Y otra cosa muy importante respecto a esta pieza de software es que trabaja in memory. Bien, de ese modo ya tendríamos habilitado SQL contra nuestro Parquet. Y en la caja de arriba, pues ya tendríamos ArcGIS Enterprise, que ya todos, vamos, ya estaríamos en donde todo. Que se ha ido la pantalla que un ratito, vale. Vuelve. Tendríamos ArcGIS Enterprise, ¿vale? En nuestra caja. En la parte de abajo, ya dentro de ArcGIS Enterprise, aquí tenemos lo que se llama el Data Provider, es decir, el componente que vamos a programar en Custom Data Feed. Esto es un código de backend que se programa utilizando Node. Lo que hace es interactuar con DuckDB, es decir, mediante consultas SQL, y una vez obtenemos los resultados SQL, debemos convertir eso a un formato GeoJSON que ya entiende ArcGIS Enterprise. De ese modo, una vez tenemos este código creado, lo que hacemos es publicarlo en ArcGIS Enterprise, en concreto en ArcGIS Server, y ya tendríamos un servicio de features REST API, ¿no? como cualquier otro. Ese servicio podríamos bien utilizarlo directamente en aplicaciones, ¿no? a medida que haya desarrollado, o bien, pues como es un servicio de features, lo veríamos con Feature Layer en nuestro portal. Igualmente, podría construir aplicaciones desde el portal pues, con las herramientas o low-code que proporciona el portal. Bien, obviamente, una vez tenemos este servicio de features que tenemos en nuestro portal, aquí ya empezamos a entrar con el patrón WebGIS, ¿no? que habréis oído, ¿no? y el modelo de geoinformación. Es decir, esto aplica a un componente creado con Custom Data Feeds, igual que aplica pues, a cualquier otro tipo de servicio o capa que tengamos en ArcGIS Enterprise. Entonces, os voy a mostrar 3 componentes, para que veáis un poco el código, voy a mostrar 3 componentes que he creado para acceder a esos datos. Bien, el primero es uno que va a mostrar una capa, va a generar una capa con los puntos de inicio de los viajes, es decir, todos esos 1.670.000 inicios de viajes. Entonces, bueno, tengo aquí un poco de código sin entrar en mucho detalle, pero bueno, para que veáis y os hagáis una idea de cómo se genera este componente. La primera parte, bueno, es una cosa interesante, como estamos en Node, podemos hacer uso de paquetes NPM que nos facilitan muchísimo la labor, ¿no? Y en esta línea de código, la más relevante es la segunda, donde veis que tenemos ahí un paquete que es el de DuckDB, es decir, yo no necesito instalar nada, no necesito instalar DuckDB, sino cuando yo despliego mi componente, mi Data Provider, automáticamente se va a levantar una instancia de DuckDB. Es decir, no necesito instalar nada más allá de mi componente, de mi Data Provider. Bueno, hay una parametrización aquí, que esto no es muy relevante, pero bueno, para que veáis luego en el código que aparecen parámetros que vienen de aquí. Bueno, pues, por ejemplo, que es donde está el fichero, ¿no? Nuestra fuente de datos de fichero, que obviamente podríamos cambiar, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y ya entrando un poco más en miga, lo primero que voy a hacer en este provider, como he comentado, DuckDB trabaja in memory. Voy a crear una tabla in memory con esa geometría puntual a partir de las coordenadas de origen de los viajes de taxi. DuckDB me proporciona una serie de funciones espaciales que puedo aprovechar, ¿no? para trabajar de manera combinada con ArcGIS Enterprise. Entonces, bueno, aquí tenéis una select, tampoco sin entrar en detalle, pero esta quizás la línea 6 es la más relevante, no es la que os comentaba. Coge los puntos de origen y genera un objeto geométrico, ¿no? con esa función espacial. Bueno, ya tenéis aquí el inicio del viaje, el ID del taxi, etcétera, ¿vale? Una vez tenemos esa información, se carga in memory, ¿vale? Y a partir de ese momento, lo que tenemos que hacer en nuestro código es, mediante SQL, recuperar los puntos para nuestro extend de interés. Y, como he dicho antes, necesitamos convertir esos puntos a un formato, necesitamos convertir de SQL a un formato soportado por ArcGIS. En este caso, pues RGeoJSON. Bien, que es lo que tiene aquí el código. Bueno, lo que digo, no sin entrar en muchos detalles, para que os hagáis una idea. Aquí se recupera esa información, los puntos de interés, y aquí se hace la conversión, ¿vale? Como he comentado antes, aquí desplegamos el componente y aplica ya modelo de geoinformación, ¿no? Pues voy a mostrar unos ejemplos para que veáis que lo que digo no es verdad, ¿vale? Bien, en primer lugar, he creado una aplicación con la API JavaScript, ¿no? de toda la vida, bueno, la nueva, ¿no? la 4, y ahí veis la capa con
con esos puntos, ¿no? Bueno, pues una capa donde los datos pues, vienen de ese fichero Parquet, bueno, que podemos trabajar con ella como cualquier otra capa, ¿no? Voy a refresco aquí para que se vuelva a cargar la capa. Veis un poco que la maneja bastante rápido. Tengo aquí, veis, ese 1.674.000 y voy a filtrar por un taxi en concreto que he seleccionado, ¿no? Que me interese por un motivo. Filtro y ahí veríamos que tenemos 3.212 viajes en ese fichero Parquet para ese taxi, ¿no? Y bueno, obviamente, como comentaba, esto como cualquier otra aplicación, ¿no? Tendríamos aquí nuestro asiatino, ¿no? Nuestra pop-up con la información. Vale. Como hemos visto, modelo de geoinformación, obviamente tengo servicios REST, un servicio de ArcGIS Enterprise. Bueno, simplemente aquí he cargado directamente el frontend de la API de este servicio, ¿no? Y bueno, está configurado para hacer un query, ¿no? Para que me obtenga pues, el número total de registros. Entonces, bueno, le doy para que lo veáis, se vuelve a ejecutar y aquí tenéis pues, esos registros, ¿no? Un servicio que a la vista, ¿no? Es como cualquier otro. Modelo de geoinformación, como no, nuestro portal, ¿no? Ahí veis, tengo el feature layer que viene de ese componente que hemos creado, de ese data provider. Importante para muchos usuarios, no necesitan ni siquiera conocer, ¿no? Lo que hay por detrás. Ellos entran al portal, se gestiona muy importante, ¿no? Con el modelo de geoinformación. Desde aquí se puede gestionar toda la seguridad, el acceso, etcétera, a los datos, ¿no? Con esas ventajas y, bueno, obviamente tenemos nuestra capa, nuestro feature layer y por encima pues podemos crear nuestro webmap, ¿no? Que tengo aquí el ejemplito, ¿no? Entonces, para que veáis que esto trabaja como cualquier otra capa, tenemos nuestro map viewer, ¿no? Y, bueno, podría hacer cualquier operación como la que hago con cualquier otro servicio, ¿no? Pues le voy a cambiar el color, vamos, la simbología, ¿vale? Para que veáis. Vale, siguiendo, voy a ir al segundo provider. Esto, claro, habéis visto ahí, por decirlo de algún modo, un batiburrillo, ¿no? de puntos distribuidos por el mapa que tampoco tiene mucho sentido a nivel de ciudad mostrar toda esa información o todo ese número de puntos. Lo que nos interesaría más pues, es hacer una agregación, ¿no? Entonces, este segundo provider lo que vamos a hacer es agrupar esos puntos de inicio en celdas hexagonales. Vamos a utilizar para ello este teselado, ¿no? De celdas hexagonales H3, que entiendo que es bastante popular y que conoceréis prácticamente todos. Pero bueno, lo que digo, al final es un teselado en hexágonos de la Tierra y de manera que agrupará esa información, ¿no? Entonces, lo que hace inicialmente es recupera para cada par de coordenadas y el identificador en que de la celda H3, de un nivel de celda H3 al que pertenece cada par de coordenadas, cada inicio, ¿no? De manera que tendríamos ese campo adicional que es ese ID de cada celda, ¿no? Para ello, pues es una función espacial que también nos proporciona DuckDB. Y seguidamente, lo que vamos a hacer es, tenemos ya nuestras celdas, ¿no? Nuestros IDs, lo que vamos a agrupar son todas las celdas con el mismo ID y sumar todos los registros que tienen esa celda, ¿no? De manera que podríamos tener en esa celda representar por el count, por el número de viajes que se inician en esa celda, ¿no? Bueno, pues lo mismo, haciendo uso de otra función espacial, ¿no? Lo que hace es pues, convertir esos IDs a su geometría hexagonal, que es lo que vamos a cargar in memory como hemos hecho antes, ¿no? Es decir, ya tendríamos nuestra tabla in memory. Siguiente proceso, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, que el código es muy reutilizable, no puedo modificar lo que quiero obtener con un código prácticamente idéntico, ¿vale? Bueno, pues eso, tendríamos ahí nuestro segundo data provider. Para que veáis el ejemplo, ahí tenéis, ¿vale? He hecho esa agrupación en hexágonos. Importante, esto no está guardado quiero decir, no lo hemos metido en una geodatabase, no se está haciendo en el navegador, sino que es algo que se hace del lado del servidor, con las ventajas que tiene si estamos trabajando pues, con grandes volúmenes de datos, ¿no? Porque no puedo hacer estas agrupaciones en el navegador porque el DOM del navegador no soporta eso. Y bueno, como decía, ¿no? Yo le pincharía, pues aquí tenemos los inicios de viaje, ¿vale? Y ya el tercer componente. Si veis esta fuente de datos, pues una fuente de datos muy rica, ¿no? Que podemos jugar mucho con ella, ¿no? Al final, para temas de movilidad, pues esta información de viajes en taxi es muy relevante porque se puede en muchos casos extrapolar, ¿no? Al total de la ciudad, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que se utiliza en movilidad son las matrices de origen-destino. Es decir, voy a generar para cada viaje, de ese 1.700.000 viajes, voy a generar una línea
que conecta el origen y el destino y con una flechita que nos indica la dirección, ¿no? El sentido, es decir, para saber de dónde va, de dónde y hacia dónde. Bien, es ese tercer data provider, igualmente muy similar, esta query SQL es incluso más sencilla, ¿vale? Y vuelvo a hacer uso de una función que me generaría esa línea, ¿no? Me generaría una polilínea con el origen y el fin, a partir del origen y el fin de esas coordenadas, ¿no? De manera que, lo mismo, publicaríamos nuestro provider y, a modo de ejemplo, aquí vais a ver el resultado. Bueno, inicialmente no carga nada porque si antes 1.700.000 puntos es batiburrillo, pues ya en líneas aún sería peor. Entonces, lo que sí que vamos a hacer es, nos interesa un taxi y nos interesa una fecha de inicio y una fecha de fin. Vamos a consultar los viajes de este taxi en una semana. Le daríamos y veis como de manera dinámica y ágil nos está obteniendo pues, esos 141 viajes que ha hecho ese taxi en esa semana. Y ya podemos empezar pues, a discernir patrones, ¿no? Pues, bueno, aquí está el aeropuerto, entonces vemos como bueno, pues, hay viajes que se originan en el aeropuerto y viajes que van al aeropuerto. Pero la potencialidad de esto también es, bien, un mes de datos, pues vale, dice, pues bueno, lo puedo hacer con una aproximación de las de toda la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero ver 3 meses de datos? Pues ya tengo que filtrar de un montón de datos, otro montón de registros. Bien, esta arquitectura, esta integración combinando Custom Data Feeds de ArcGIS Enterprise con DuckDB nos permite obtener esos resultados de manera muy ágil. Voy a cambiar aquí de manera muy rápida la fecha. Vale, voy a poner el 10, entonces serían 3 meses y una semana de datos. Le daré, ya verías, hemos pasado 2.908 registros. Ya veis que, bueno, sigue habiendo aquí un patrón del aeropuerto, pero bueno, es como también vemos que hay viajes ya que más de mayor recorrido. ¿Ves la importancia o el interés o la utilidad de estas visualizaciones? Pues para obtener patrones de movilidad, incluso en el caso particular de los taxis, para detectar inicios de viaje en áreas en lugares que no estuviesen autorizados, etc. Bueno, eso ya lo que cada uno quisiese pensar. ¿Vale? Entonces, a modo de conclusión, sí que me gustaría que quedase plasmar o incidir en la potencia de estas arquitecturas, sobre todo en casos de uso de este tipo, que quizás se salen un poco de los más habituales, donde tenemos que atacar a grandes volúmenes de datos. Como he comentado al inicio, esto normalmente, los que ya peinamos canas, ¿no?, se hacían con ETL. Es decir, imaginaros, si yo tengo una serie histórica de 10 años de datos de taxi, tendría que estar ejecutando un ETL diariamente, semanalmente, mensualmente, eso es lo que decidiese, para cargar esos datos probablemente en una geodatabase sobre un gestor de base de datos relacional, ¿no? Eso, acumulado los datos a lo largo del tiempo, tiene un coste de infraestructura bastante elevado. En cambio, con esta aproximación tenemos nuestros ficheros Parquet en un data lake, cuyo coste de infraestructura es mucho menor y nos permitiría acceder a esa información de manera dinámica. Muchas gracias por vuestro tiempo.